El Congreso aprueba la reforma del solo sí es sí del PSOE con los votos a favor del PP. Algo insólito en esta legislatura, algo poco visto, ¿no? Pero aquí ya no solo nos vamos a recalcar, lo hemos hablado muchas veces, toda la deriva política que está teniendo el gobierno en España y todo lo demás, y qué tan a favor podemos estar o qué tan en contra podemos estar de esta ley del solo sí es sí. Vamos a poner sobre todo el audio y el video de la puesta en escena de Irene Montero antes de esta votación y cómo vemos cómo hay personas que viven en un universo paralelo, ¿no? Cómo hay personas que son capaces de ver cosas. Es que esto podría. O sea, tú coges esta frase, esta manera de transmitir que tiene Irene Montero y cómo transgiversa la realidad para adecuarlo a su pensamiento morboso que tiene sobre las cosas y no está muy. A ver, tiempo. No está. A ver, abrid los oídos, por favor. ¿Vale? No está muy equivocada. ¿En qué sentido lo quiero decir? En que en España decimos, es que Irene Montero está un poco para allá. Tiene unas ideas un poquito locas. Tiene unas ideas que no van con la realidad, como yo acabo de decir ahora, ¿no? Que vive una realidad paralela. Pero es que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, está por el mismo camino y la Organización de Naciones Unidas no es una sola persona, son muchas. Es algo que hablábamos la semana pasada, incluso el martes hacíamos referencia a la famosa ventana de Overton, ¿no? Cómo están transgiversando las cosas, cómo poco a poco te van metiendo esas ideologías en la cabeza y al final va a llegar un momento en el que todo el mundo lo va a aceptar y no se va a dar cuenta en qué momento sucedió el cambio. Eso es lo que está sucediendo, por eso he dicho que no está muy equivocada en comparación de la ideología de las organizaciones de la ONU, ¿no? Entonces, está claro que está en la Agenda 2030 toda esta ideología de género, todo esto del solo sí es sí, cómo el consentimiento es el pilar central de cualquier relación sexual. Y bueno, pues cae en una deriva, pues como está cayendo Irene Montero, y ahora se ha sumado la ONU, que ahora vamos a continuar vamos a enlazar con la siguiente noticia, esto que estábamos hablando ahora, ¿no? Vamos a escuchar las palabras de Irene Montero antes de la votación, en las que hacía referencia pues, a esto que estoy comentando y cómo transgiversa la realidad para parecer que ella es la que tiene razón, ¿no? Vamos allá. Buenos días. Hoy es un día triste, seguramente el día más difícil que yo he vivido en este Parlamento como ministra, y creo que también para todas las feministas de esta Cámara y fuera de ella, al menos de esta legislatura. Costó muchos años de movilizaciones, de lucha feminista, de trabajo en el Gobierno, de trabajo también en este Parlamento, poner el consentimiento en el centro. Y la reacción a esta ley ha provocado una vuelta atrás de años, hasta el punto de que estamos volviendo a escuchar a sectores del Poder Judicial, a sectores del Poder Político y también del Poder Mediático señalar que el consentimiento siempre estuvo en el centro. Como dice el redactor de esta ley, el catedrático Javier Álvarez, que el consentimiento es un teatro. Estamos volviendo a escuchar que el consentimiento es un teatro. ¿De verdad no era necesaria la lucha de millones de mujeres que salieron a la calle a decir que solo sí era sí? Que era necesario un cambio en el Código Penal para que solo la ausencia de consentimiento y no la existencia de violencia o intimidación determinase la agresión sexual, para que no hubiese distinción entre una agresión con violencia y un abuso cuando no se da violencia, aunque ahora se vaya a llamar
agresión, basando la credibilidad de las víctimas en las heridas que los agresores dejan en su cuerpo. Y si no se resistieron, si decidieron no jugarse la vida, entonces a lo mejor es que querían, en el fondo, a lo mejor querían. Claro que esta lucha tuvo, tiene y desgraciadamente va a seguir teniendo sentido después de esta vuelta atrás. No, señorías, el consentimiento no es un teatro, aunque lo diga el redactor de esta propuesta que ustedes van a votar hoy. Estas son las declaraciones de Irene Montero antes de la votación en el Congreso, que vuelvo y repito, fue a favor de esta modificación, de estos pequeños puntos en los cuales transgiversa muy bien Irene Montero y a los cuales hace referencia de una manera pues que por poco menos a cualquiera que hiciéramos esas afirmaciones al día de hoy, por poco menos seríamos denunciados por mencionar a personas que no han dicho cosas y dar a entender que sí. Eso es por lo cual yo muchas veces digo que inicié este proceso de salir a las redes sociales a hacer estos programas para poder poner en la realidad de lo que realmente está sucediendo aquí. Está sucediendo lo siguiente, y que no pase desapercibido las palabras de Irene Montero en el momento que dice que esto es un paso atrás para las feministas de hoy y del Parlamento y de esta legislatura. Como, a ver, aquí las tengo. Vamos a ponerlas otra vez para que no parezca... a todas las feministas de esta Cámara. A todas las feministas de esta Cámara, ¿no? Para todas las feministas de esta Cámara. Para todas las feministas de esta Cámara. Seguramente el día más difícil que yo he vivido en este Parlamento como ministra, y creo que también para todas las feministas de esta Cámara y fuera de ella, al menos de esta legislatura. Costó... Para todas las feministas de esta Cámara y fuera de ella, al menos en esta legislatura. Esta señora sí se adueña del feminismo. Esta señora da a entender que el verdadero feminismo es esto. Esta señora da a entender que todo lo demás que alguien haya reivindicado como feminismo ya no lo es. Porque el feminismo que no se ofende a esta ley, a este cambio de esta ley, no es feminismo. Lo está diciendo, señores. A ver, abrir los oídos un poquito. Dejar de aplaudir con las orejas cada vez que esta señora abre la boca. Porque os está negando. Constantemente os está negando. Esto al lado de Judas, pues es... Judas es un niño jugando un partido de fútbol. Irene Montero. Irene Montero hace referencia también a esta nueva ley poniéndole nombre y apellido del redactor y diciendo palabras en las cuales sorpresa, no las ha dicho nadie. Palabras que lo único que sabe es hacer transgiversar y hacer uso y abuso del micrófono del cual tiene disposición. Ahora bien, como no nos vamos a enterar de si realmente a esta mujer la denuncian o no hasta que sepamos alguna resolución de algún juez, pues es lo que pasa, que mucha gente se lo cree. Y como la gran mayoría de la gente que se cree estas tonterías de esta mujer y esta manipulación mediática de esta mujer no les da la importancia o el seguimiento necesario para saber si el día de mañana estas afirmaciones que acaba de hacer antes de estas votaciones eran reales o no, pues siempre quedan en que lo eran. Y esto es lo que hacen, y esto lo hacen constantemente. ¿Os acordáis de cuando hizo las declaraciones del consentimiento de los niños? Vamos a enlazar un poquito la noticia con lo que estaba mencionando de la ONU. Ha llegado en último momento a mis manos un documento de la ONU en los cuales hace referencia a esto que os estoy comentando y os voy a poner
ahora mismo en pantalla para que todos veamos y tengamos acceso a este documento. Os voy a poner también el enlace en el chat, porque es un documento bastante extenso en el cual se hablan de muchas cositas relacionadas con temas. Bueno, ahora os leo el índice y veréis más o menos de lo que estamos hablando. Lo pongo ahí en el chat de Clubhouse y en Twitch. Vamos allá. Ahí tenéis acceso a ese documento, el cual fue publicado y avalado por organismos de la ONU y que hace referencia, pues como digo, en el índice pues podemos ver cosas del tipo del aborto. Si nos vamos a la parte general Special Part 3, la parte 3, que es especial, pues tú me dirás. El apartado 14 habla de los derechos reproductivos y sexuales. El aborto habla el 15, el 16 habla del consentimiento sexual, que de ese vamos a hablar ahora, que nos trae Irene Montero en su día cuando hizo esas declaraciones que mucha gente negaba que realmente se refiriera a que los niños... bueno, vamos a poner el audio también, ¿no? Habla también en el artículo 17 de este documento sobre los trabajos sexuales. En el artículo 18 habla también sobre la orientación sexual, el género, la identidad de género, la expresión de género. En el artículo 19 habla sobre el SIDA, el HIV. En el artículo 20 habla sobre el uso de drogas y posesión, compra, cultivo de drogas y uso personal. Y bueno, son varias cositas que se hablan en ese documento que os he pasado ahí, en ese PDF. Está en inglés, pero bueno, lo podéis traducir de manera fácil con las tecnologías que tenemos a día de hoy, ¿no? Hoy nos vamos a centrar en el punto 16 y en el punto 17. Si tenéis interés de que analicemos alguno más, pues hacérmelo saber y lo comentaremos en un futuro programa. Pero hoy nos vamos a referir al artículo 16, la conducta consensuada sexual, pues esto a lo que hace tanta referencia Irene Montero del consentimiento tiene que ser el eje vertebral de cualquier ley de violencia de género o de violencia sexual o incluso de sexualidad aceptada o permitida por niños pequeños. Recordemos las palabras de Irene Montero sobre este tema y comentamos los puntos que os acabo de mencionar, el 16 y el 17. Recordemos esto. Sino para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños. Perdón. Señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, las niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gusta. Y que a ustedes no les gusta. Y que a ustedes no les gusta. Pues no, Irene Montero. Los niños no pueden decidir tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. ¿Por qué? Porque son niños. Y como tales han de ser protegidos. Y no expuestos a problemas de adultos como la pederastía o cualquier otro peligro derivado de ese famoso consentimiento que esta señora cree que los niños son capaces de entender. Pues sí, esto que escuchábamos en su día y que criticábamos muchos y que muchos salían a decir, es que igual de repente no se ha entendido bien lo que quería decir. Es que igual de repente se ha expresado mal. Es que igual de repente se ha calentado, ha sido una calentada y no lo ha explicado o no ha tenido el tiempo suficiente de explicarse. Bueno, días después tuvo todo el tiempo que quiso porque, vuelvo y repito, esta señora tiene un micrófono disponible cuando ella lo pida. En cualquier sitio, simplemente tiene que salir a la calle un segundito y le salen micros hasta por debajo de los sobacos. Entonces, si ella hubiera querido rectificar
estas palabras, hubiera tenido la oportunidad de hacerlo, pero vamos, ya no al minuto 1, sino días, meses y semanas después, si fuera necesario, porque como es una señora tan ocupada, pues no ha podido retractarse o al menos explicar, como muchos adoradores de esta señora, pues creen que se equivocó. Bueno, pues fuera de salgamos de Irene Montero y entonces vayámonos a este documento en el cual la ONU, organizaciones afines a la ONU, respaldadas por las organizaciones Naciones Unidas, hace referencia en el punto 16, que es el Consensual Sexual Conduct. Es el consentimiento de la sexualidad, ¿no? Como las personas pueden consentir, y ahí, dentro de personas, están incluidos los niños. Sí, están incluidos los niños, las niñas y les niñes, para que no dejemos a nadie por fuera. Sorprendentemente, el informe parece respaldar ya no solo la prostitución, como en el punto 16, que vamos a leer también. Voy un poco al revés, estoy enlazando así, vamos juntando cositas. Entonces, hablaremos sobre el punto 16 también, que habla sobre la prostitución y la liberalización de ese negocio. Sorprendentemente, vuelvo y repito, como dice la noticia, el informe parece respaldar no solo la prostitución, sino también la pornografía en línea, como dice el punto 16, el proselitismo también lo defiende, y el mantenimiento de los burdeles, ¿no? El intercambio de servicios sexuales entre adultos que consienten por dinero bienes o servicios, y la comunicación con otros acerca de, ya sea publicitar una oferta o compartir locales con otros con el fin de intercambiar servicios sexuales entre adultos que consienten siempre por dinero bienes o servicios, ya sea en un lugar público o privado, dice la noticia, y en el punto 16 dice, no puede ser tipificado como delito, salvo coacción, fuerza, abuso de autoridad o fraude. Ese es el punto 16, el consensual, el consentimiento sexual bajo conducta y, perdón, el punto, me estoy enredando. Ese es el punto 17 de los trabajos sexuales, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, en el punto 16 es el tema que estábamos hablando ahora con Irene Montero, y en el cual ambiguamente hace alusión a todo esto. Lo estoy buscando porque se me ha traspapelado aquí todo. Dice, respecto a la pederastía, la ONU, porque le vamos a poner ese nombre, aunque en el documento no aparezca como tal, y que voy a leer ahora para que cada uno pueda interpretar lo que quiera, ¿no? Entonces, es un poquito menos, digamos, menos bestia, ¿no? Menos directa que Irene Montero, ¿no? Quien habla directamente, como hemos escuchado, de los derechos sexuales de niños y niñas, ¿no? Pero en las Naciones Unidas alude de forma muy ambigua a esto mismo y de manera muy oculta, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que dentro de las Naciones Unidas pues hay diferentes movimientos en los cuales, pues, quieras o no, han llegado a un pequeño consenso y se resulta en esta frase, ¿no? Dice así, y leo textualmente, traducido textualmente del documento en inglés que os he pasado en el chat, ¿vale? Según sus capacidades, ¿vale? Atención. Según sus capacidades evolutivas y su autonomía progresiva, las personas menores de 18 años deben participar en las decisiones que les afecten, teniendo debidamente en cuenta su edad, madurez y el interés superior, y con especial atención a las garantías de no discriminación. Ahora vienen los listos de turno, ¿no? Ahora vienen los que dicen, es que Javier, es que tú le sacas la patilla donde no la hay. No, o sea, no nos olvidemos que esto es un punto en el cual, porque es que si tú lees esto
aisladamente. Y dices, pues bueno, pues se puede estar refiriendo pues a que las personas menores de 18 años, pues como lo hablamos en su día, ¿no? No sé si os acordáis que lo hablábamos en su día, que decíamos que, bueno, es que un niño tiene que pedir permiso a sus padres o tutores para poder sacarse una muela, pero para poder hacer un cambio de sexo, no. Y salieron pues muchos a discutir eso y decir, no, es que incluso para sacarse una muela, para ciertas intervenciones quirúrgicas y demás, la ley ya dice que los menores de edad no tienen por qué notificar a sus padres. Vale, pues fuera del contexto en el que estamos ahora, sacamos esto fuera de ese contexto, pues podemos pensar que se está refiriendo a esas posibilidades, ¿no? Pues como hablábamos en su día, incluso hasta del cambio de sexo que hablaban entre los menores de 16 años y demás, ¿no? Entonces vuelvo y repito, saquémoslo del contexto un segundito y veréis la reacción diferente a la hora de meterlo dentro del artículo 16 del Consensual Sexual Conduct. Sus capacidades evolutivas y su autonomía progresiva, las personas menores de 18 años deben participar en las decisiones que les afecten, teniendo debidamente en cuenta su edad, madurez y el interés superior y con especial atención a las garantías de no discriminación. Ahora mételo en el artículo 16. ¿A qué se está refiriendo? ¡Tachán! Entonces es una manera muy ambigua de hacer referencia a las mismas palabras que hizo Irene Montero al respecto sobre la pederastía o cómo los niños menores de edad pueden, bajo consentimiento, que un adulto les pueda tocar, ¿no? Entonces, hello. No está tan loca, ¿no? Parece que hay más locos, o no es la única loca en el mundo, ¿no? Parece que hay más locos y dentro de las organizaciones, dentro de la ONU, parece ser que se han puesto de acuerdo entre muchos de ellos para escribir estas ambigüedades, ¿no? La conducta sexual consentida, independientemente del tipo de actividad sexual, sexo, género, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género de las personas involucradas o su estado civil, no podrá ser penalizada en ninguna circunstancia. Continúa el artículo. Entonces, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Os dais cuenta, no? Lo que quiero decir, a dónde quiero llegar, cómo dentro de unas palabras ambiguas sacadas de contexto se pueden referir a cualquier cosa, pero introducidas dentro de un artículo cuyo título es el consentimiento sexual y que después de esta ambigüedad viene otro párrafo en el que dice la conducta sexual consentida independientemente del tipo de actividad sexual, el sexo, género, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género de las personas involucradas o incluso de su estado civil no podrá ser penalizada en ninguna circunstancia. Pues ahí está, la puerta abierta a todo eso, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que esto pues simplemente es una recomendación, es un análisis que hace la ONU, es un informe de la ONU en la que pide la despenalización de toda actividad sexual, de incluso entre adultos y niños. El informe pide que se despenalice el sexo entre adultos, incluso entre adultos y menores, siempre que los menores lo consientan. Pues eso, ¿qué son? Pues cosas que pasan, ¿no? Podríamos decir Cosas nazis, cosas cosas. nazis. Ahí está. ¿Qué haces? ¿Cosas? Sí. ¿Cosas nazis? Sí, Peter, cosas nazis. Así es, Pedro. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido este análisis? No sé si Nada, habéis tenido acceso al documento. No soy jurista, pero Giovanna podrá explicarnos un poquito más en esa parte de jurisprudencia. Más sin embargo, lo que puedo decirte, pues, que, a ver, la ONU ahí como que da muchas ambigüedades en los artículos, algo así, y cada quien puede interpretarlo a su manera, pues, y cada quien puede acogerse allí, es lo que te entiendo, ¿no? Eso es. Y no son artículos blindados, que digamos que sean específicos, es lo que logro entender, ¿no? En mi poco criterio jurídico y poco conocimiento, ¿no? Ya Joana nos podría explicar un poquito más de eso. Ahora, lo que también es cierto es que, bueno, la ONU también, a ver, no sé si va a quedar igual que lo vea como un elefante blanco y un cascarón vacío, porque pero cada vez veo que tiene, no sé, menos credibilidad que
a medida que pasa el tiempo, ¿no? Y eso es lo preocupante. Eso es. Esto es, pues como digo, es una recomendación, es un informe de la ONU en relación, haciéndose valer en relación a estos temas y que, bueno, pues que luego cada país tendrá que tomar las decisiones de cómo adaptar esto o no tienen la obligación de adaptarlo, vuelvo y repito, pero aquí pues tenemos una ficha en el gobierno, pues como Irene Montero, que está dispuesta a acceder a todo esto y como partidaria de todo esto, ¿no? Déjame refrescar porque estoy viendo que aquí dice 10 personas y no veo yo tanta gente aquí. Ah, perfecto. Bienvenido, Johanna, Jesús, Carla, Dinora, David, Focus, Rafa, bienvenido. Luisa, que estás por ahí abajo en Followers by the Speakers. O sea, que estás aquí gracias a alguna otra personita que sí está por aquí. Entonces te voy a dar follow y bienvenida, Luisa. Gracias por estar por aquí y espero que disfrutes del contenido. Entonces, poco más sobre esto. Tenéis el documento ahí, os lo he pasado en el chat. Echarle un vistacito, es bastante extenso, hay varios puntos. Habla, pues, sobre todo de estos 2 puntos en los cuales, no sobre todo, pero son los 2 puntos que yo quería traer hoy aquí para recordar, ya que lo recordaba el otro día haciendo un comentario, estas palabras de Irene Montero, pues quería volverlas a traer para que no se nos olviden y que aparezcan ahí en la hemeroteca de esta señora y que, bueno, pues acercándonos a unas elecciones tenemos que tener en cuenta todas estas vertientes de la política de hoy para que podamos quitárnoslas de encima lo antes posible. Así que poco más, seguimos.